Un usuario me ha contactado a través de la página web mirpass.com y me ha preguntado cómo se puede reconocer la saturación en un circuito de polarización de base. Así que vamos a hacerlo. Supone el siguiente circuito de polarización de base en el que tenemos dos fuentes de alimentación, una que alimenta el diodo emisor y otra que alimenta el diodo colector. La fuente de alimentación que alimenta el diodo colector podéis ver que es mayor que la fuente del diodo emisor y por lo tanto, como el emisor está conectado a la masa, podríamos establecer una corriente de saturación con la fuente de alimentación del diodo colector, de tal forma que nos quedaría una corriente de 20 voltios entre 10.000 kiloohmios, una intensidad de 2 miliamperios. Ahora supongo que al ser un circuito de polarización de base tenemos que tener en cuenta la ganancia de tensión y ponemos que el valor, vamos a poner un valor medio de 50. Si calculamos la intensidad que circula por la base, tenemos que tener en cuenta que 50 por 10 entre 100.000 es 0,1 miliamperio, que eso si lo multiplicamos por la ganancia del transistor de 50 nos va a dar 5 miliamperios. ¿Cómo es posible que la corriente de base sea mayor que la corriente de saturación del transistor? Eso no es posible, es un absurdo. Cuando reconocemos o cuando se nos dan estos casos, el transistor está funcionando a la saturación, porque no puede ser mayor la corriente de base que la corriente de saturación, en ninguno de los casos. Existe otra forma de comprobar si un transistor está funcionando en la saturación, y es mediante el método de la tensión de colector. En el ejemplo hemos calculado que la intensidad de base es de 5 miliamperios. Estos 5 miliamperios se aplican a la resistencia de colector. Si multiplicamos 5 miliamperios por 10.000 nos van a dar 50 voltios. Pero hay una tensión de colector de 20 voltios. Hay que restar 20 voltios menos 50 voltios y nos da una tensión de colector emisor de menos 30 voltios. Esos menos 30 voltios es una tensión absurda, porque la tensión colector emisor no puede ser negativa. En estos casos el transistor también está funcionando a la saturación, porque no puede estar funcionando en una zona activa. Para dibujar la recta de carga del circuito siempre vamos a tener en cuenta la intensidad máxima de colector o la intensidad de saturación, que va a venir definida por la tensión del colector entre la resistencia del colector. Y por el otro lado, la tensión máxima que va a tener el circuito va a ser la tensión del colector. Por lo tanto, tener una tensión de menos 30 voltios ya sabes que eso te escama, y tener una intensidad de base mayor que la intensidad máxima también te escama mucho. Fíjate que en otras clases hemos calculado que la corriente de colector es igual a la ganancia de corriente por la intensidad de la corriente de base. Por lo tanto, si tenemos que una ganancia de 50 nos produce a la saturación unas corrientes diferentes, podemos calcular y comprobar que la ganancia de corriente del transistor disminuye en la saturación. Si calculamos la corriente del colector a la saturación entre la corriente de la base o la corriente del colector, observaremos que la beta de continua, la ganancia de corriente del transistor disminuye a 20.